semana y hayan tenido un muy buen fin de semana. Así que bueno, una alegría verles nuevamente. Y antes de continuar con el repaso que venimos haciendo de lo que hemos visto en el cuatrimestre, si alguien tiene algo que decir, agregar, consultar, este es el momento para realizarlo. Algo que hayamos visto la clase pasada, alguna duda, que decir, algo que agregar, está todo bien. Bueno, Belén, me alegro mucho. Valeria, no, básicamente la bibliografía que tenemos, la obligatoria, en la obligatoria está todo lo que necesitamos y que hemos estado viendo. Quizás más adelante, cuando veamos las funciones del administrador, quizá pongamos alguna bibliografía más. ¿Profe? Bien. Sí, ¿Me podría Florencia. explicar un poco sobre los modelos de administración? Los modelos de administración. Bien. Vamos a permitir que ingrese Cristian. ¿El segundo trabajo práctico de qué había sido? El segundo trabajo práctico lo habíamos realizado con lo que habíamos visto de los modelos administrativos, digamos, las teorías de la administración. Habíamos visto la teoría científica, la teoría de ¿Humanista? la democracia humanista, la de Fayol, la de administración de Fayol, la del compramiento, la de la contingencia. Habíamos visto eso. Así que, sí, básicamente, digamos, los modelos, los modelos y las teorías son las que desarrollamos en la clase, o sea, en la unidad número 3, ¿sí? Digamos, y hay modelos que se han aplicado a la administración o al análisis organizacional que tienen que ver con modelos económicos, sociológicos, psicológicos, y cómo han ido influyendo las diversas ciencias en las... Keila, si querés, te paso imágenes por correo electrónico de tu trabajo práctico, del trabajo Sí, yo práctico, creo ¿verdad? que en ese me parece que en ese me fue bastante un poco mal, que era, digamos, era justamente eso de las teorías humanistas de Fayol, que por ahí de eso tendría que reforzar un Ajá, poco más la lectura. Hola, profe. lo vamos a ver entonces, Florencia, no hay problema. ¿Sí? Gracias, profe.
Sí, yo De era la nada, que le había Florencia. preguntado sobre cómo podía hacer me olvidé de sacar foto al trabajo, al último trabajo. Ujú, ¿Me lo enviaría por ujú. correo o cómo? Sí, sí, Keila. Consulto, a ver, déjame ver. Pero vos lo habías presentado el trabajo práctico, Keila. Sí, sí, el último. Tu correo es Katy García. Sí, Bien, problema. dale, gracias, profe. De nada. Luciano, yo tengo una consulta el viernes pasado, no puedo entregar el trabajo práctico. ¿Qué problema? Significa que tengo un C directamente. No puedo entregar todavía. Qué tristeza más grande, Luciano, mirá. Porque sería muy injusto. Vamos a ver qué podemos hacer para que no tengas un cero directamente. ¿Alguien más que tenga alguna consulta, algo? De nada, Luciano, estamos para servir. Torres, Luciano. Bien. Entonces estamos de bien con la... puedo averiguar, no tenemos... Si no tenemos todos los trabajos aprobados, no podemos hacer el parcial. Sabes que no, sabes que me re que te colgué de China, porque iba a hablar a Sebastián y un montón de cuestiones que no hablé. Pero lo consulto, lo consulto. Y con vallas. Que ver. Está bien, no te aflijas porque vamos a ver nuevamente, control, planeación y control, vamos a ver nuevamente los diagramas de Gantt y todo. No entra en el parcial, se lo vean, porque este diagrama de Gantt, fue el que se comenzó a utilizar en el modelo de la teoría científica de Taylor, gracias al amigo Gantt y otro hombrecito que va a ver, o algo así. Ellos colaboraron muchísimo en la administración científica, ¿sí? Y como es, se llamaba Frank y Lillian Gilbreth son, que también contribuyeron muchísimo en la administración científica. Pero, ¿lo ven en informática también al diagrama o informática para manejar el Excel? Bueno, Informática para aplicarlo, profe, al diagrama de Gantt, porque me confundí con barras claro, de Word. Nada que ver. Era mucho más fácil hacerlo en Excel directamente, porque había que aplicar funciones. claro, exactamente. Y además hay una de las funciones que es el diagrama de Gantt, en el Excel directamente te lo hace solo, pero para eso debe haber, digamos,
completado todas las actividades, etcétera, ¿cierto? O sea, completado todos los casilleros que conlleva la realización del diagrama, y el Excel te lo dibuja. Pero si no, pintás y ya está, o sea, tampoco es tan grave. Bien. Entonces estamos genial, ¿no? Estamos genial. Cuando hablábamos de administración como ciencia, la misma, yo les he dicho que comenzó a darle un sentido científico y técnico a fines del siglo XIX. Si bien anteriormente había atisbos de organización en las empresas, o las empresas como tales, si bien no existían como lo conocemos ahora, los oficios, los trabajos estaban dados con una cierta jerarquía, una cierta organización y estructura. Pero posteriormente, la Revolución Industrial, la misma contribuyó a que se organicen empresas, se desarrolle la economía, se escriban teorías económicas. Después de casi un siglo de la Revolución Industrial, se le da a la administración un carácter o una entidad propia para desarrollar como ciencia. Y el primero que dispone el tratamiento científico es Frederick Taylor, que con su teoría científica lo que busca, o lo que buscaba en ese momento, era mejorar la eficiencia de la industria. Y en esa búsqueda de mejorar la industria, analizó e investigó la forma de potenciar las cualidades productivas de la empresa donde él trabajaba y de las otras industrias, ¿no? Pero más que nada comenzó a definir un sistema de tiempos y movimientos que lleve o conlleve a la eficiencia productiva. Básicamente productiva, lo único que se esperaba era una mejora en la producción, demanda, ¿sí? Y necesitábamos cuanto antes tener el producto para satisfacer esa demanda. Ten en cuenta que con la llegada de la Revolución Industrial y la producción en serie o a escala, abarataba muchísimo los costos, y ese abaratamiento de los costos produjo que una mayor cantidad de personas pudiera acceder a ellos. Antes vos querías comprar una camisa y te tardaban un mes en hacerla. Posterior a la Revolución Industrial, lo que tardaban un mes, tardaban un día, y conforme fue avanzando la tecnología, lo que tardaba un día tarda 6 minutos en hacerse camisa, y hasta menos también. Entonces, digamos, el costo del producto bajaba, la producción dejaba de ser con rendimientos decrecientes, sino pasaba a ser una producción a escala. Yo le había comentado que se establecían los factores de producción, tierra, capital y trabajo, y la ley de rendimientos decrecientes decía que si se modificaba, si variaba uno de estos factores productivos y los otros permanecían constantes, ¿sí? El rendimiento o
o la productividad aumentaba, ¿sí? Hasta cierto punto y luego caía. Entonces decíamos, por ejemplo, lo van a ver en economía el año que viene, pero decíamos, si incrementamos, si tenemos un cambio determinado y una tierra determinada, y incrementamos la cantidad de trabajo, o sea, de personas que trabajan, la producción del producto, la producción del bien producido, iba a crecer hasta un punto en que la cantidad de trabajadores que realizan el trabajo, manteniéndose constante la tierra y el capital, iba a llegar a un punto donde dejaba de ser eficiente y o dejaba de ser rentable y comenzaba a caer esa rentabilidad, ¿sí? Cuando se comienza a analizar que los factores de producción podían variarse o sea, todos a la vez, ¿sí? Esa ley de rendimiento decreciente pasó a ser una ley de rendimientos a escala, donde conforme se vaya incrementando la cantidad de tierra o capital o trabajo, el rendimiento de la empresa iba a ir creciendo hasta un punto, caía un poquito, volvían a modificar y volvía a crecer, ¿sí? De todos modos, esto no entra en el parcial ni nada por el estilo, o sea, es a modo de ilustración. Entonces, como se trabajaba rendimientos de escala, se buscaba una eficiencia para que la empresa o la industria pudiese satisfacer las necesidades. Porque, ¿qué pasaba? Decía Taylor que sobre todo en el trabajo de las personas, o sea, el incremento del capital en una economía de escala, ¿sí? Se ve condicionado el rendimiento de la empresa por el trabajo de las personas, ¿sí? Ya la tierra dejaba de ser, digamos, la tierra y el espacio dejaba de ser preponderante y comenzaba a incorporarse la tecnología. Entonces decía, la tecnología igualmente tiene que ver con las personas, ¿sí? O sea, si las personas no son las que realizan el trabajo y realizan el trabajo bien, ¿sí? No hay forma de que la empresa sea eficiente, ¿sí? O el sistema productivo sea eficiente. Entonces, si bien ya no se trataba a las personas como factor de la producción, sino como producción en sí, Taylor decía, tenemos que actuar sobre las personas para que a través de sus movimientos tarden menos, ¿sí? Hagan menos movimientos, trabajen más, se controlen mejor y por lo tanto tendremos una mayor eficiencia en el sistema productivo. Y no le importaba quién era el que realizara el trabajo. Él decía, bueno, este trabajo tiene que llevar 5 movimientos y cualquiera persona debe realizar estos 5 movimientos en este tiempo para ser efectivo. Y si esa persona no podía hacerlo, buscábamos otra, porque también había una alta oferta laboral, ¿sí? Sumado a esto, las condiciones de los salarios eran bajos y en ese momento comenzó a salud todo el sentido de organizaciones sindicales, manifestaciones, etcétera, en búsqueda de ese reconocimiento como personas y como elementos de la producción. Pero bueno, o sea, más allá de eso, Taylor hizo un gran aporte a la administración, porque lograba un análisis metódico, sistemático, analítico de la producción, o sea, del sistema productivo de las organizaciones, que llevaba
al cumplimiento de los objetivos, que el objetivo en ese momento de las organizaciones era la mayor rentabilidad posible para sus socios, para sus dueños. Bien. Y, digamos, y no se tenía en cuenta o de relevancia todos aquellos actores que estaban rodeando el sistema productivo, ¿sí? No se tenía en cuenta el supervisor, no se tenía en cuenta el gerente, no le daba la importancia a Taylor a esas personas integrantes de la organización, sino se centraba solamente en el sistema productivo. Donde Fayol, ¿sí? Él entiende a la organización como un todo, con todas las personas incluidas, los niveles jerárquicos, bien establecidos las áreas, las funciones de cada uno. Y en el mismo sentido, el amigo Weber con la teoría de la organización burocrática, donde él detalla o establece al detalle cada una de las funciones y componentes que debe tener la organización. Claro, Valeria. O sea, lo que Taylor decía, para Taylor la fábrica o la empresa era la producción. No existía el control de calidad, no existía el supervisor, no existía el gerente, no existía el área de marketing, o sea, no existía nada más que el sistema productivo, ¿sí? Que era lo fundamental, que él decía que era el motor, lo demás es lo de menos, ¿sí? Pero él pensaba y tenía un criterio de... No, a ver cómo puedo ser suave. Él decía que todas las personas eran vagas, que al menor descuido el hombre o el trabajador buscaba no trabajar, ¿sí? No quería trabajar, se armaba de excusas para no realizar el trabajo, era perezoso, no le gustaba aprender, no le gustaba progresar. Y obviamente, digamos, con las condiciones laborales, ningún trabajador, digamos, que lo están explotando, quisiera sobresalir o resaltar del resto, ¿sí? Entonces, era entendible en ese aspecto. Pero él decía, si se lo controla y se le establecen las pautas de trabajo, el trabajador, la persona que está en el sistema de producción, no va a poder hacerse el sonso. Va a tener que trabajar, pues si no lo corremos, ¿sí? Así que bueno, en ese sentido era bastante malo, digamos, Taylor. Pero en el sentido científico, en darle el carácter científico, analítico, sistemático del sistema de producción, fue muy importante para la administración. Pero veía eso, solamente el sistema productivo. Fayol reconocía las jerarquías de la administración y establecía que era necesario darle importancia no solamente al sistema de producción, sino a todos los componentes de la organización, desde el dueño, digamos, o la dirección de la organización, hasta el operario, ¿sí? Pasando por todos los niveles y áreas. Weber en la burocracia decía que era fundamental para lograr la eficiencia y el logro de los objetivos de las organizaciones, que se establezca
minuciosamente cada una de las actividades que se realizan en cada uno de los departamentos que se realizan y que nada quede librado al azar, sino esté todo organizado como corresponde. Ese tipo de organización, la burocrática, es la que adoptan los estados, que es completísima y a la vez es ágil, pero al no tener un sistema, digamos, los estados, al no tener un sistema de retroalimentación y de control, pasaron a ser ineficientes. Por eso es que cuando se habla de burocracia se la torna peyorativo al término, o sea, esto es una burocracia, entonces es algo lento, complicado, enmarañado. En realidad no es así, porque el modelo burocrático es muy ágil. Si una actividad tiene establecida cada uno de los pasos, o sea, un proceso tiene establecido cada una de las actividades, tareas y secuencias, ¿sí? Debe ser ágil, ¿sí? Pero necesita un esquema, un diagrama de retroalimentación y de control que posibilite, ver el cumplimiento del mismo y corregir aquellos pasos o tareas o áreas donde hay una demora en el proceso, ya sea productivo o administrativo, financiero o comercial. Pero bueno, o sea, está así el tema de los estados ineficientes en cuanto al sistema burocrático. Pero es muy buen sistema. Y es para las organizaciones grandes. O sea, está dado este tipo de modelo de administración para las organizaciones grandes, ¿sí? Para las pequeñas no tiene un sentido real o fáctico. Así que bueno, pero bueno. Habíamos dicho también que posterior a eso, si bien el hombre en la teoría científica había estado, había considerado como un elemento de la producción, ya no un factor de la producción, sino como un elemento productivo, ¿sí? Y la poca consideración a la persona como tal, sino como parte del sistema de producción, la baja eficiencia o efectividad de los trabajadores, el reclamo, las nuevas organizaciones, la lucha por la conquista de los derechos de las personas, llevó a que se plantee realmente si los trabajadores eran personas como tales y si tratándolos como personas podían llegar a cumplir con los objetivos que busca la organización. Por eso, Elton Mayo y otros amigos, en la teoría humanista, definían a las personas, digamos, no definían a las personas, sino creían que motivando o estimulando a las personas se podían obtener resultados, se podía lograr se podía lograr que las personas se comportaran de cierta manera en la organización, pero a través de estímulos, ¿sí? En el estudio de Hawthorne realizan estudios de comportamiento, digamos, por estímulos, suben las luces y a ver cómo se comportan, y otro grupo baja las luces y cómo se comportan, y en realidad, digamos,
el desconocimiento de las personas respecto de lo que se buscaba en esos estímulos, daba la sensación que, bueno, si se bajaba la luz, decían, bueno, trabajemos más. O si el otro grupo le encendían la luz, le ponían la luz más fuerte y trabajaban más también. Entonces, digamos, para mí fue un fiasco ese experimento, pero sirvió, o sea, un fiasco de la organización, ¿no? Para entender cómo se comporta el ser humano respecto a los estímulos. Pero sí sirvió para poder mejorar la concepción de la persona dentro de la organización, establecer o comenzar a establecer algún tipo de cultura organizacional, un clima laboral, digamos, incipientes, ¿no? Que después con las teorías del comportamiento y de la contingencia se dieron más de relevancia ese tipo de acciones, digamos, que fomentan la pertenencia de las personas en cada una de las organizaciones donde se desempeñan. Entonces, en ese momento se prefirió, o sea, se prefirió a la persona como parte integrante, como persona integrante de una organización, ¿sí? Y que podía, digamos, contando con esa persona, no, quiero decir, o sea, no me sale la expresión, pero es haciendo que o sea, tratando a las personas como si fueran personas, podrían lograr los objetivos, ¿sí? Los objetivos organizacionales, pero no ya con un fin totalmente mezquino de solo estimular o motivar para que realicen el trabajo, sino ya comenzar a entender a la persona como tal, al ser humano como tal, ¿sí? Lo que se da en la teoría del comportamiento, que se ahonda más donde establece la pirámide, las pirámides de las necesidades de las personas, ¿sí? Claro, sí. Pregunta Valeria si así se dio paso, digamos, a lo que vemos hoy en las empresas, premios, bonos, etcétera. Los reconocimientos como personas o al trabajo comienzan a darse en la teoría humanista. Pero se profundizan en la teoría del comportamiento, ¿sí? Donde se entiende a la persona, ¿sí? Como tal, y que su comportamiento varía conforme se van satisfaciendo sus necesidades, las básicas primero, las de seguridad, las sociales de estima, y de autorrealización. Conforme vayan satisfaciendo sus necesidades, las personas se comportan de diferentes maneras. Y la teoría del comportamiento no solo habla del comportamiento del trabajador en sí, del trabajador raso, sino también del comportamiento que tiene el personal jerárquico, ¿sí? Y tal es el grado de estudio del comportamiento de
de las personas, digamos, que están a cargo en la organización, que comienzan a definirse estilos de función, estilos de liderazgo, roles, capacidades de los directivos, ¿sí? De aquellos que tienen la obligación de tomar decisiones y son responsables de las acciones de los demás, ¿sí? Entonces, bueno, ya vimos y ustedes seguramente se acordarán los roles del administrador, las capacidades de los mismos, ¿sí? Espero que se acuerden de eso, ¿sí? Y luego, hay otras teorías más, la teoría de sistemas, el modelo japonés, ¿sí? Después de la década del 50, que lo vamos a ver después. Llegamos a la teoría de la contingencia, que es la que abarca mayormente a la organización como tal, a sus integrantes, ¿sí? Y en relación al entorno de la organización y en relación de la persona dentro de la organización respecto de su comportamiento y funciones en otras organizaciones que intervienen en su vida, ¿sí? Y habíamos dicho que se había considerado las organizaciones, digamos, como sistema, o sea, como sistemas cerrados de estudio, ¿no? Como para el estudio, como sistemas cerrados, tanto en la científica, la administración de Fayol, la burocrática, la humanista, se consideraba para el estudio un sistema cerrado, la organización. Solamente lo que pasaba en la empresa o en la industria de estudio tenía relevancia. Y las otras teorías se consideraban a las organizaciones como parte integrantes de un contexto, un medio ambiente, un entorno del cual recibían cierto tipo de influencias. En la teoría de la contingencia, vemos de relevancia todas aquellas cuestiones, digamos, que se fueron dando en los modelos y las teorías administrativas a lo largo del tiempo, mejoradas y adaptadas a la realidad en que se vivía. Tengamos en cuenta que esto es cerca de la década del 80 del siglo XX, ¿sí? Entonces, se aprovechó cada cuestión favorable de cada una de las teorías para ponerlas de manifiesto en la teoría de la contingencia. Pero sobre todo establecer a la organización como parte integrante de un sistema mayor de organizaciones, ¿sí? Hasta acá vamos bien, va más o menos. ¿Alguna duda, alguna consulta? Estamos genial. Vamos bien, dice Gina. Qué alegría más grande que me da Gina, mira. Yo digo, estamos complicados. Bien, genial, Cristian. Cuando analizamos a las organizaciones, ¿sí? Y
el comportamiento de las personas dentro de la organización, ¿sí? También se comenzó a identificar a las organizaciones con un cierto grado de personería, ¿no? O sea, como con un cierto grado de responsabilidad, de acción, como organización en sí. Y comenzó a desarrollarse lo que llamamos responsabilidad social, ¿sí? Anteriormente, o sea, posterior a la revolución industrial, las acciones de las organizaciones que realizaban que no fueran favorables con el ambiente, con el medio ambiente, con el entorno, digamos, del lugar donde se desarrollaban, no tenía importancia. Y a lo largo o sea, desde la antigüedad es como que no se tenía en cuenta el efecto que producía sobre el medio ambiente las acciones que realizaban, ¿sí? Por ejemplo, industrias textiles, tiraban sus residuos líquidos en los ríos, y nadie decía nada, no pasaba nada. Las industrias del cuero también sobre el suelo, no pasaba nada, era normal, era en pos del trabajo y no había problema. Conforme fue pasando el tiempo y conforme fue tomando relevancia la importancia del cuidado del medio ambiente, las organizaciones comenzaron a cambiar su postura, sin dejar obviamente de tener como eje central o principal el cumplimiento de sus objetivos económicos primeros y sociales después. Pero comenzaron a darse cuenta que en realidad, o sea, si no se cuida el lugar donde se está, no es muy probable que se perdure en el tiempo. Valeria nos dice, profe, nos dio una problemática donde teníamos que ayudar a un chico a demostrar que su papá y su hermana se equivocaban. No puedo abrir el trabajo, no me permite, si no se lo mostraba, pero no me quedó claro cómo ayudar a la persona en el problema. En ese problema, Valeria, hablábamos de eficiencia y eficacia, ¿sí? Y la importancia de tener en claro el concepto de los mismos. La eficacia, que es el cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Y la eficiencia, que es la realización de la actividad con el cumplimiento de los objetivos con el menor uso de los recursos posibles, ¿sí? O sea, la eficiencia tiene que ver con la utilización de los recursos y la eficacia tiene que ver con el cumplimiento del objetivo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un taller de costura, ¿sí? Y tengo que hacer 100 repasadores en el día, ¿sí? Bien. La jornada laboral es de 8 horas, entonces yo en 8 horas tengo que hacer 100 repasadores, ¿sí? Si llego a 100 repasadores, soy eficaz, ¿sí? Ahora, si llego a 100 repasadores, en vez de en 8 horas, en 6 horas, soy eficiente, ¿sí? Porque utilicé menos recursos, en este caso tiempo, para realizar el trabajo, ¿sí? La suma, digamos, la conjunción de
la eficacia y la eficiencia es la efectividad. ¿Cuán efectivo soy en este caso? En el caso del trabajo práctico, la persona de quien nos pedía ayuda, había logrado los mismos resultados que su hermana, pero en realidad él disponía de mayor cantidad de tiempo, ¿sí? Su padre le había dicho que no había sido eficiente, ¿sí? Y en realidad la carrera en términos económicos valía lo mismo, hiciera la cantidad de materias aprobadas que tenía la hermana como el hermano. Entonces, digamos, en cuanto a la eficiencia, esta persona quería que le ayudáramos a decir que el papá se había equivocado, y en realidad en algún aspecto se había equivocado, porque la utilización de los recursos fue el mismo, ¿sí? El resultado fue el mismo que con la hermana, pero en realidad él disponía de un mayor tiempo, o sea, podría haber sido efectivo, ¿sí? Sin embargo, no lo fue. Pero respecto de la hermana, ¿sí? Él no tenía, no había un déficit de la eficiencia, porque había obtenido los mismos resultados que su hermana, ¿sí? Se había gastado el mismo dinero en la educación de su hermana, había aprobado los mismos créditos de la hermana. Está bien, la hermana trabajaba a medio tiempo en la empresa familiar, y tenía menos tiempo, y él tenía más. Digamos, respecto de los otros recursos estaba bien, respecto del tiempo, no. Respecto del tiempo, esta persona estaba siendo menos eficiente y su papá tenía razón. Es importante que entienda la diferencia entre la eficacia y la eficiencia, y poder darse cuenta cuando uno es eficiente, cuando uno es eficaz, ¿sí? El logro del objetivo, ¿sí? O sea, a veces cuando uno es eficaz, no necesariamente es eficiente, ¿sí? Porque quizá en este caso de costura que decía yo recién, hago los 100 repasadores en el día, pero en vez de usar 8 horas, utilizo 12 horas, ¿sí? Y en este caso fui eficaz, ¿sí? Logré el objetivo, pero no fui eficiente porque utilicé más recursos del que se había dispuesto para el mismo. Bien. ¿A dónde estábamos? ¿Dónde estábamos hablando? ¿Qué estábamos hablando antes de la consulta de Valeria? ¿Alguien quiere decir otra cosa? ¿Alguna otra consulta? ¿Cómo estamos con lo que venimos charlando? Aguárdenme un poquito, voy a buscar un vaso con agua y regreso. Genial, Gina. Así es, Keila. No necesariamente ser eficaz es ser efectivo y eficiente a la vez. Ser efectivo sí es ser eficiente y eficaz, ¿sí? Sí es ser eficiente y eficaz. Cuando sí, va a tener muchas preguntas. No, va a tener 30 preguntas nomás. Ganaron los 30 preguntas por los 40, así que vamos a tener 30 preguntas nomás, ¿sí? Van a tener diferente
puntuación. Algunas, Wow, profe. sí, fue por culpa de las empanadas árabes que estaban muy ricas. Así que bueno. Pero bueno. Ninguna pregunta a desarrollar. Nada se va a desarrollar. Eso es lo bueno. Sí. Porque van a terminar el parcial y van a tener la nota ahí nomás. ¿Sí? Creo que son... a ver. Profe, ¿las respuestas son automáticas o se da la nota? Sí, las respuestas van a ser automáticas. Creo que son 10 preguntas que valen 2 puntos, 10 preguntas que valen 3 puntos y 10 preguntas que valen 5 puntos. ¿Sí? Y ahí tenemos 30, 50, 100 puntos. 100 puntos. Así que bueno. Son 30 preguntas, respondan todas las preguntas, cuanto más mejor. Y listo. Se aprueba con 4, creo. Se aprueba con 4. Creo yo. ¿Qué cosa, profe? Porque Valeria pregunta con cuánto aprobábamos. Creo que es 4 Creo que ayer me parece que dijo un profe, no sé si el 60%. El de comercialización, me parece. Bueno, entonces con el 60%. Ya le voy a preguntar, porque no hablé con Más Sebastián. complicado, con un 6. Mejor un 4 que un 6. En realidad es mejor un 10, pero bueno. Por eso. Quedemos entre Cristian y Francis, son, no sé si son de Medio Oriente o algo, porque vienen regateando ahí, no, quedemos en 3, quedemos... Medio Oriente. Claro, porque viste ahí que Para no decir gitanos. Así que... Pero bueno, voy a consultarlo. De todos modos, el viernes les digo, voy a hablar con Sebastián a ver que me oriente bien. Y les digo, pero no, es súper fácil, no sabes lo que es el parcial. Yo lo hice en 4 minutos, creo. Así que, pero bueno. Así que lo van a poder hacerlo más bien. Ningún problema van a tener. Pero sí voy a averiguar el tema de los trabajos prácticos, la asistencia. La asistencia, venían todos bien los que siempre vienen, los 30 y pico que vienen a las clases, más los que hicieron los trabajos prácticos venían requete bien. Así que bueno. Y usted, profe, nosotros mínimo 2 horas. Nada, que 2 horas, Belén. En 60 minutos, ponele 2 minutos por pregunta, o sea, no vas a tardar 2 minutos en leer una pregunta, que debe tener como máximo cada pregunta con sus opciones 200 caracteres, no sé. Así que no tardás 2 minutos en la pregunta. Y responder, o sea, por encima están súper fáciles como que decir que es eficiencia, ¿entendés? Y marcás así, ya está. Profe, perdón, una consulta. ¿Alguna pregunta va a tener más de una respuesta? ¿Que ponga varias opciones para marcar? No. Ah, ok. O sea, va a haber una sola respuesta. A ver, ya les voy a dar una ayuda. Espera. Pero sí va a haber preguntas que digan opción 1, bla, 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 opción 2, bla, 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 opción 3, bla, 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 opción 4, todas son correctas, opción 5, ninguna es correcta. ¿Sí? Entonces, quizás sea pero una siempre va a sola. ser una opción. Claro, siempre va a ser una opción.
Puede ser 1, 2 o 3, o todas son correctas, o ninguna es correcta. Pero es siempre una opción. No van a tener que tildar en 2 casilleros. ¿Sí? Bien. Estábamos... Keila, me confundí con la bibliografía que teníamos, porque decía eso, pero gracias por aclararlo. Bien. No sé qué habrá sido, pero bien. Y alguien me había dicho que nos habíamos quedado en responsabilidad social. Nos había dicho Gina. Bien. Y bueno, y fue cambiando la decisión de las empresas en su tratamiento con el entorno, ¿sí? Y fue cambiando a medida que el entorno fue influyendo cada vez más en la organización, ¿sí? Entonces, en el análisis de la teoría de la contingencia, el entorno, el medio ambiente es fundamental para la organización porque influye muchísimo, ¿sí? Y en ese medio ambiente se abarca todo. O sea, vieron que habíamos dicho que contábamos con un entorno cercano y otro mayor. No me acuerdo cómo les había dicho yo, porque habíamos diferenciado 2 tipos de entorno, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes algo de eso? Claro, porque o sea, el entorno es todo, pero hay uno más cerca y otro más amplio, ¿sí? Entonces el más cerca, pero no me acuerdo cómo les había dicho yo el término, ¿sí? Que lo tengo que tener ahí, Micaela lo está buscando y seguramente lo voy a encontrar. A ver qué dice. Sí, porque usted había dicho, había sido muy específico con lo que había dicho. Dice, no sé si es esta parte, estoy salteando hojas. Cualquier cambio que suceda en el entorno o en el exterior de la organización nos puede hacer cambiar totalmente la estructura del objetivo. Puede impactar en cualquier tipo de cambio. A ver un poquito más adelante, voy a leer. Me parece que es cuando habíamos visto como sistema abierto y cerrado, ¿no? En la parte esa, ¿no? Que ya había un entorno. No, debe ser antes entonces, a ver, espérame. Sí, sí. Bien. Perdón. Bien. A que Micaela nos ayude con el término, ¿sí? De moral pasamos a la responsabilidad social o la comunidad. Sí, tal cual, Gina. No, fue el comienzo. ¿Hay que buscar, profe? Fue una de las primeras clases que habíamos hablado del contexto, ¿sí? Cómo las organizaciones digamos, que forman parte de un sistema mayor. Entonces teníamos un contexto cercano, no me sale la verdad, yo lo voy a buscar también, pero bueno, y otro mayor, o sea, uno micro y otro macro, ¿sí? Donde en lo micro está ese entorno o ese contexto en el cual nos movemos, ¿sí? Y que tiene que ver también, digamos, como el
la relación con el contexto que hace Michael Porter, ¿sí? Que habla de los proveedores, de los clientes, de los competidores. Sí, claro, un entorno general y un entorno específico. Sí, puede ser. Michael Porter habla sobre el entorno que rodea el contexto de la organización, que tiene que ver con su actividad, ¿sí? Y aquellos potenciales competidores que puedan entrar. Entonces hablaba de proveedores, clientes, competidores, productos sustitutos, potenciales competidores. Sí, puede ser, Karina, que sea un entorno general y un entorno específico. Puede ser. Pero también forma parte del contexto todos aquellos aspectos que tienen que ver con la economía, la política, la tecnología, ¿sí? El medio ambiente, digamos, en un aspecto macro, ¿sí? Que también influyen en la organización, ¿sí? Digamos, pero todos, incluso el entorno específico, ¿sí? Claro, el entorno general, factores económicos, demográficos, políticos, legales, socioculturales, tecnológicos, tal cual, ¿sí? Y también forman parte del entorno, o sea, del contexto, del medio donde se desarrolla la organización, los competidores, los proveedores, los clientes, etcétera, ¿sí? Pero todos ellos forman parte del contexto, del entorno, del medio ambiente. Y todos ellos son o influyen de una manera en la organización, ¿sí? Así que bueno. ¿Qué más? Habíamos hablado también de cómo se había desarrollado en nuestro país el tema de la administración, ¿sí? Y cómo habían cambiado las concepciones respecto a los distintos modelos económicos de desarrollo que se dan en nuestro país, o sea, con el modelo agroexportador, ¿sí? Donde prácticamente no había una necesidad, digamos, por la escasez de manufactura, de establecer relaciones de administración, estructura, organización, y que posteriormente, con la crisis y la sustitución de importaciones, se comenzó a, primero, el tema de las fábricas, la industria, que también redundó en todos los reclamos sociales y laborales que se dan en el mundo, aquí en Argentina también, ¿sí? Posteriormente, con la apertura de la economía y el ingreso de empresas extranjeras, principalmente inglesas y de estadounidenses, el desarrollo de ciertas actividades, hizo que se fuera tomando una concepción de la administración mucho mayor. Con la estatización, nuevamente, a través del gobierno de Perón, y el fomento de la industria que se da después de la década del 50, la administración como sí comenzó a darse recién en ese momento un tratamiento científico de estudio donde se comenzó a realizar la carrera propiamente dicha del administrador.
¿no? Y así continúa hasta nuestros días, etcétera, para constantemente evolucionando, constantemente mirando hacia los resultados que se dan en el ámbito del análisis científico y técnico de la administración, trasladarlos aquí a nuestro país y poder desarrollar mucho mejor la vida de cada una de las organizaciones. Bueno, no encontraste, Micaela, ¿no? Era eso, ¿no? No, no lo encontré, pero no estoy lejos, porque tengo acá una parte en la que dice, bueno, no podemos controlar el ambiente, podemos influirlo, habla de los factores internos, que son los recursos humanos, naturales, insumos, y el tiempo que nos va a llevar a realizar las acciones para cumplir los objetivos, bueno, pero específicamente yo recuerdo que usted dijo algo que era como muy puntual, pero no lo puedo encontrar. Ya lo voy a encontrar. Bueno, sí, pero más o menos es algo así como lo que decía Karina, en entorno general y en entorno específico. Y en alguna bibliografía establece otros más del medio ambiente, que ya la veo. Bueno, bueno, el martes 22, Belén, es el parcial. ¿Sí? El martes 22 es el parcial, comienza 21:40, finaliza a las 23. A las 23 ya no van a poder subir, o sea, no van a poder responder más, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta eso porque, digamos, se va a bloquear automáticamente, ¿sí? Y les va a devolver la nota, ¿sí? Yo voy a estar conectado de las 21:40, voy a estar conectado. Cualquier consulta se conectan y me preguntan y no hay ningún drama en eso. El viernes vamos a ver algo de la administración estratégica y algo de la toma de decisión y ya nomás, y ahí terminaremos, ¿sí? Así que bueno. Es a las 21:40 el martes. Martes 21:40 comienza el parcial, ¿sí? A las 21:40 se va a habilitar en el Classroom el parcial, ¿sí? Y se va a cerrar a las 23, ¿sí? O sea, posterior a las 23 no van a poder contestar ninguna pregunta o entregarlo, ¿sí? Así que les sugiero que minutos antes de las 23 ya estén listos. Profe, disculpe, Sí, Valeria. ¿qué era que dijo que íbamos a ver el viernes? Administración estratégica y la otra, ¿cuál era? Y toma de decisión. Perfecto, gracias. Gracias a vos. Así que bueno. Ambiente general y ambiente de tareas. Sabés que no me suena, Karina, pero puede ser. Puede ser. Digo tantas cosas que ya ni sé lo que digo, mira. No se preocupe, profe, que lo tenemos grabado, así que lo voy a buscar. Bueno, sí. Sí, pero es algo así similar. De todos modos, hay una pregunta sobre medio ambiente, así que tengan en cuenta lo que hablamos recién, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, nada más, nos quedan 5 minutos. Lo dejamos hasta el viernes. Espero que anden muy bien, cuídense mucho, usen barbijo. Así que sí, está en la teoría de la contingencia y también está en la organización la organización como sistema. Sí, está ahí también. Así que bueno, cuídense,
Que la pasen muy bien, que tengan una buena semana. Repasen mucho. Nos vemos el viernes, así ya el lunes le damos conteo parcial y que sea un 100% para todos. Bueno, Así gracias, que, profe. Así que bueno. Buena semana. Igualmente para todos. Buenas noches.